Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola jóvenes verdaderas, bienvenidas a un episodio más del podcast de Joven Verdadera. Yamel por aquí, muy contenta de poder estar aquí con ustedes en esta nueva serie que iniciamos el día de hoy. Y antes de entrar en materia, quiero contarles un poco de cómo surgió esta serie. Estábamos las chicas del staff preparando el contenido que queríamos hacer, orando y viendo cuáles eran estos temas, y me sorprendí porque en medio de nuestra conversación ahí descubrí que existe un trend en redes sociales llamado en inglés el waiting season o la estadía de espera o el periodo de espera, pudiéramos traducirlo en español. Honestamente, yo no sabía que existía y me dio curiosidad y empecé a investigar de qué se trataba. Y mientras más leía, más pensaba, esto suena bastante bien. Y al mismo tiempo también había algo que no terminaba de convencerme. Y la idea del trend es que hay temporadas en las que sientes que tu vida está como detenida, que las cosas no avanzan como esperabas, que los sueños se retrasan, que las respuestas no llegan y que parece que todos los demás siguen adelante mientras tú permaneces en el mismo lugar. Y hasta ahí probablemente todas nos podemos identificar. Pero mientras más leía y veía, empezaban a aparecer frases como las siguientes: el universo te está preparando. O esta temporada existe para que descubras tu mejor versión. O aprenda a confiar en el proceso. O el retraso no significa negación. Incluso muchas personas entonces también comienzan a hablar de sanar, de crecer, aprender paciencia, no apresurar las cosas. Y yo pensaba, qué interesante, porque muchas de esas ideas por sí solas no suenan malas. De hecho, algunas incluso se parecen a cosas que pudiéramos encontrar en la Biblia. Pero ojo aquí, la diferencia está en una pregunta que es mucho más importante, que va más allá que estos simples enunciados que te mencioné. Porque la pregunta es, ¿quién está dirigiendo esa espera? De hecho, probablemente esa es la razón por la que este tipo de mensajes se vuelven tan populares. No porque todo lo que dicen sea falso, sino porque mezclan cosas que sí son ciertas con una forma de ver la vida que no es necesariamente bíblica. Porque no es lo mismo decir, el universo tiene un plan para mí, que decir, mi Padre Celestial está obrando sobrenaturalmente en mi vida. No es lo mismo creer que la espera existe para que yo encuentre mi mejor versión, que entender que Dios usa la espera para conformarme cada vez más a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 nos recuerda que el propósito de Dios para sus hijos es conformarnos a la imagen de su Hijo. Esa será siempre la meta principal de cualquier etapa que Él permita en nuestra vida. No es lo mismo decir confiar en el proceso que confiar en la persona que gobierna el proceso. Yo no voy a confiar en el proceso, sino en el Dios de dicho proceso. Y creo que aquí está el gran peligro de muchos mensajes que escuchamos el día de hoy, porque no suelen ser mentiras completas. Si lo fueran, sería muy fácil rechazarlas. Casi siempre contienen algo de verdad mezclado con una cosmovisión diferente a la de la Biblia. La espera sí puede formar nuestro carácter. La espera sí puede enseñarnos paciencia. La espera sí puede prepararnos. Pero esas cosas no ocurren por una fuerza impersonal del universo, ni simplemente porque el tiempo hace su trabajo. Ocurren porque hay un Dios soberano que está activamente obrando en la vida de sus hijos. Y precisamente por eso es que durante este mes estaremos hablando de esas temporadas que muchas veces llamamos el waiting season o la etapa de la espera, pero desde una perspectiva completamente bíblica. Una de las cosas que queremos hacer en esta serie no es simplemente hablar de la espera,
Queremos aprender a pensar bíblicamente acerca de la espera, porque vivimos rodeadas de mensajes que suenan inspiradores, motivacionales e incluso hasta espirituales. Algunos contienen parte de la verdad, otras mezclan verdad con error. Y como cristianas, nuestro llamado no es aceptar o rechazar una idea porque sea popular, sino aprender a filtrarla a través de la palabra de Dios. Vivimos en una generación donde todo el mundo parece que está anunciando algo. Una amiga entra a la universidad, otra consigue el trabajo que soñaba. Alguien publica las fotos de su compromiso. Otra comparte que por fin encontró el ministerio donde sirve o que comenzó ese proyecto que tenía meses preparando. O otra persona que quiere tener más seguidores. Todo parece avanzar muy rápido y mientras deslizas una historia tras otra, es fácil preguntarte, ¿y mi vida cuándo va a empezar? Y hay algo que casi nadie publica, y esto lo quisiera poner en negritas. Nadie sube una foto diciendo, hoy sigo esperando. Nadie comparte que volvió a enviar su currículo y otra vez no recibió respuesta. Nadie dice que todavía no sabe qué carrera estudiar, que sigue orando por la misma situación en su familia, que sigue luchando con la misma incertidumbre. Las temporadas de espera casi nunca aparecen en Instagram o en TikTok, pero sí aparecen una y otra vez en la Biblia. Muchas jóvenes sienten que su vida está en pausa. Miran a su alrededor y llegan a la conclusión de que todos están avanzando menos ellas. Pero sin darse cuenta empiezan a creer mentiras muy peligrosas. Dios se olvidó de mí. Estoy perdiendo el tiempo, voy atrasada, quizás nunca me pase eso que tanto anhelo, pero la Biblia nos presenta una realidad completamente distinta. Dios no solo obra en los momentos extraordinarios, también trabaja en las temporadas silenciosas. Veamos algunos ejemplos. Piensa en José. Pasó años siendo esclavo y luego prisionero antes de llegar al lugar donde Dios quería usarlo. Si alguien hubiera visto solamente esos años, habría pensado que su historia estaba detenida. Pero Dios estaba obrando en cada uno de esos días aparentemente iguales. O piensa en David. David fue ungido como rey siendo muy joven, pero el trono tardó mucho en llegar. Entre la promesa y el cumplimiento hubo ovejas, cuevas, persecución y largos años aprendiendo a depender de Dios. Piensa en Ruth. Su historia comenzó con pérdida, incertidumbre y preguntas sin respuestas. Ella no podía ver cómo Dios estaba escribiendo una historia mucho más grande de lo que imaginaba. Y luego está Cristo. A veces olvidamos que los evangelios cuentan muy poco sobre los primeros 30 años de su vida. Antes de sus milagros, de las multitudes y de la cruz, hubo una vida aparentemente común y corriente. A los ojos de cualquiera parecía una vida ordinaria, pero ni un solo día de esos estuvo fuera del propósito del Padre. Ninguno de ellos habría escogido esa temporada, pero Dios sí la escogió para ellos. Y si la temporada que tú quisieras saltarte es precisamente la que Dios quiere usar para prepararte, ¿ves el patrón? La espera nunca fue un espacio vacío. Fue el lugar donde Dios preparó a cada uno de ellos para lo que vendría después. Nosotras, en cambio, solemos interpretar el silencio como ausencia. Si no vemos movimiento, pensamos que Dios tampoco está haciendo nada. Pero escucha lo que nos dice Gálatas 6. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y algo que la agricultura ha sabido desde siempre. Una semilla pasa mucho tiempo debajo de la tierra antes de que alguien pueda verla. Durante ese tiempo parece que no sucede absolutamente nada. Sin embargo, precisamente allí es donde ocurre la transformación más importante. Lo invisible siempre precede a lo visible. Quizás hoy tú sientes que tu vida se parece más a esa semilla que a un árbol lleno de fruto. Quizás miras hacia atrás y piensas que nada ha cambiado. Pero, ¿y si Dios está haciendo una obra que todavía no puedes ver? Y si mientras tú esperas una respuesta, Él está formando el corazón que necesitarás para cuando esa respuesta llegue,
Tal vez está enseñándote a confiar más en Él que en tus planes. Tal vez está quitando la necesidad de encontrar tu valor en los logros o en la aprobación de los demás. Quizás está fortaleciendo una fe que aprenderá a permanecer incluso cuando las emociones cambien. O está enseñándote a obedecer cuando nadie está mirando, porque la fidelidad en lo secreto siempre precede al fruto que otros podrán ver. Y aquí es donde el Evangelio cambia nuestra perspectiva. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que nuestro valor depende de lo que logramos, de lo que publicamos o de lo que alcanzamos antes que los demás. Pero nuestra identidad nunca ha estado en nuestros resultados, está en Cristo. Antes de hacer algo para Él, ya tú y yo somos amadas en Él. Antes de alcanzar cualquier meta, ya le pertenecemos a Él. Por eso, mientras Instagram celebra los resultados, Dios celebra la fidelidad. Nosotras solemos preguntarnos, ¿cuándo cambiarán mis circunstancias? Pero Dios muchas veces está más interesado en otra pregunta. ¿Qué está pasando en tu corazón? Él no está contando cuántos anuncios puedes hacer este año. Está formando una mujer que aprenda a confiar cuando no entiende, que permanezca firme cuando nadie la aplaude y que encuentre su seguridad en Cristo, no en el siguiente logro que está esperando. Quizás hoy no tienes una foto que subir ni una noticia emocionante que compartir. Quizás este capítulo de tu vida parece demasiado normal, demasiado lento o demasiado silencioso. Pero no confundas una vida sin anuncios con una vida sin propósito. Dios nunca desperdicia una temporada de espera. Muchas veces los capítulos que parecen más silenciosos terminan siendo aquellos donde Él escribe las páginas más importantes de nuestra historia. Porque mientras tú esperas, Él sigue obrando. Y cuando mires hacia atrás, descubrirás que nunca estuvo en silencio. Simplemente estaba trabajando en un lugar que tus ojos todavía no podían ver. Y llegamos al momento de la verdad. No queremos que simplemente aprendas a repetir lo que escuchas aquí. Queremos que aprendas a pensar bíblicamente. Un día el trend habla del waiting season o de la etapa de la espera. Mañana será otro completamente diferente. Algunos tendrán cosas ciertas, otros mezclarán verdad con error. Y si no aprendemos a discernir, terminaremos creyendo cualquier idea que suene esperanzadora. Por eso me encanta el ejemplo de los bereanos. En el libro de Hechos se nos dice que ellos recibieron la enseñanza escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No rechazaban una idea por ser nueva, pero tampoco la aceptaban solo porque sonaba convincente. La llevaban al filtro de la palabra. Ese también es mi anhelo para ti, que no dependas de lo que diga un influencer, un podcast o incluso este programa, sino que aprendas a hacer una pregunta que transformará tu manera de vivir. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Porque los trends cambian cada 6 meses, las conversaciones cambian con cada generación, pero una mujer que ha aprendido a pensar bíblicamente tendrá una brújula que la acompañará toda la vida. Y eso es exactamente lo que queremos cultivar juntas en esta serie. Así que, para cerrar, no quiero dejar de mencionarte, ya que estamos hablando de todo esto, nuestro evento de Mujer Verdadera 26. Nuestro deseo no es simplemente responder a los temas que son tendencia hoy, sino ayudarte a desarrollar una mente gobernada por la palabra de Dios. Ese mismo es el corazón de nuestra conferencia este año, caminar juntas para que nuestra manera de pensar, de vivir y responder al mundo sea formada por la verdad de Dios y no por las ideas de nuestra cultura. Así que si todavía no te has inscrito, me encantaría que nos acompañaras. Creo que será una oportunidad muy buena para seguir creciendo juntas en este camino. Así que si no te has inscrito, anima a tu mamá, ve junto con tus amigas, visita nuestra página Mujer Verdadera 26 para que puedas ver la información y puedas inscribirte. Y nos vemos entonces la próxima semana continuando con esta serie. ¡Nos vemos! Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.